Hola, sean bienvenidos una vez más aquí al canal. Espero que estén muy bien con la ayuda de Dios. El día de hoy quiero compartir con ustedes el siguiente tema para que podamos continuar aprendiendo más sobre la palabra de Dios. Bienvenidos. Shalom, sean bienvenidos una vez más aquí al canal. Hoy quiero compartir con ustedes un ejercicio práctico que tiene que ver con este tema, la Sheva, que como recordarán cuando les compartí el tema de los Nikudot o las vocales en hebreo, mencionábamos que pues hay vocales A, E, I o U, pero dentro de las vocales tipo E existe una que se llama Sheva y hay momentos en los que esta vocal se lee y en los que pues a pesar de que la veamos no se va a pronunciar, no se va a emitir ese sonido de vocal E. Por ese motivo, en este ejercicio práctico que vamos a ver hoy, voy a tomar como referencia unos puntos que nos presentan aquí en este libro, en el libro Guía para el Estudio del Hebreo Bíblico, donde al final de cada lección nos van presentando pues ejercicios relacionados con el tema para irlo afianzando, para irlo asimilando y pues en relación a esos ejercicios voy a tomar unos aspectos para compartirles, tanto para que veamos como que en la práctica cómo podemos tomar en cuenta estas características de la Sheva, como también para que les sea útil cuando vayan a hacer un ejercicio similar, pues lo puedan comparar, les sirva como de referencia. Entonces ya nos vemos ahí para mirar este ejercicio. Entonces, como les comentaba, vamos a tomar como referencia el ejercicio que aparece aquí en el libro Guía para el Estudio del Hebreo Bíblico, en la lección número 3, para ir aprendiendo más en lo que tiene que ver con el tema de la Sheva. Respecto a esta parte de la Sheva, pues debemos recordar uno que la vocal Sheva son esos dos punticos de forma vertical que hace parte de las vocales tipo E y que en algunos momentos se lee y en otros, a pesar de que la veamos escrita, pues no se va a leer, no se va a pronunciar ese sonido de la vocal E. Esta parte pues ya se las he compartido en otro video, que de paso los invito a que vayan y lo vean y me comenten qué tal les parece y lo útil que fue esa información que brindaba allí. Pero pues haciendo referencia rápidamente a esta parte de la Sheva, hay momentos en los que se va a leer y no se va a leer en otros momentos. Hay una serie de reglas que también ya las he compartido. Y en este texto específicamente, cuando no se pronuncia, no se lee, la llaman de esta manera, Sheva quiescente. Y cuando sí se lee, Sheva móvil. Por otro lado, esta parte de Sheva compuesta son estas vocales, por ejemplo, que se llaman Hatat Patah, Hatat Segol, Hatat Kamesh, las que tienen esa partecita del Hatat, ¿sí? En el nombre. Que básicamente, si ustedes las miran en la lista de Nikudot, es como si estuviera, digamos, dos vocales juntas, o sea, la formita de la Sheva al lado de otra vocal para formar, digamos así, una nueva vocal, no un diptongo, ¿sí? O sea, no una combinación de dos vocales, sino que la forma, el dibujito, el trazo, se ve como si fueran dos vocales allí juntas, ¿sí? Por eso la llaman Sheva compuesta. Entonces, ya teniendo presente eso, pues vamos a mirar los ejercicios que nos proponen aquí en esta lección para nuestro ejercicio. Por una parte, algo que vamos a encontrar en cada una de las lecciones es esto, el vocabulario, que es fundamental cuando vamos a aprender cualquier idioma, ir conociendo palabras de dicho idioma, pues para familiarizarnos con ellas, conocer cómo se escriben, la forma que tienen, de manera que cuando ya las veamos utilizadas en un texto bíblico, pues las podemos reconocer más fácil.
Y el ejercicio como tal que vamos a estar viendo es este punto número 2 y el punto número 3. Aquí nos piden que leamos este texto en hebreo y que en la medida que lo vamos leyendo, identifiquemos dónde se está utilizando la cheva y podamos mencionar si es una cheva quiescente o una cheva móvil, o sea, que no suena o que sí suena, o si está, por ejemplo, un cheva compuesto. Entonces voy a tomar esta primera línea para hacer el ejercicio en el tablero, y en el punto número 2 dice: transcribe en hebreo las siguientes palabras, es decir, nos las dan en consonantes, digamos en letras del alfabeto en español, y debemos colocar pues cómo quedaría estas palabras al utilizar las consonantes y los nicudos propios del hebreo. Entonces también tomaré esta primera palabra y esta de acá, o sea, la primera y la tercera, para hacer el ejercicio y que podamos familiarizarnos con este tema. Ya nos vemos allí en el tablero. Listo, compañeros, entonces ya pasé esa primera frase, esa primera línea del texto en hebreo, de aquí al libro, al tablero, para que podamos hacer el ejercicio de una mejor manera. Pues yo ya con esta X roja o el chulito verde he señalado cuando sí se lee y cuando no, pero pues vamos a ver por qué sí o por qué no. Y un detalle, un tip, una ñapa adicional que les quiero compartir es en esta palabra, la primera, porque hay una vocal O que se llama Holam, que se representa con un puntico, digamos así, en la esquina superior de la consonante a la que va a acompañar, ¿cierto? Esa es la Holam, vocal O. Y hay una consonante que se llama Chin y una consonante que se llama Sin. Y la forma como hacemos la distinción de cuál no es una y cuándo es la otra es si el puntico está así hacia la derecha, es la Chin, y si el puntico está para aquí, para la izquierda, es la Sin, que la Chin suena como una S con una H, o sea, tss, y la Sin como una S, el sonido de la S. Pero hay momentos en los que cuando la palabra, digamos, tenemos aquí por ejemplo la consonante B, y esa B va a ir con la Holam, el puntico arriba, y luego va a ir la Chin. Entonces, como que por optimizar y para que no queden los dos punticos ahí como pegaditos, lo que hacen, o podemos encontrar por ejemplo aquí en este ejemplo que tenemos en el libro, es que colocan un solo punto y como que ese punto cumple las dos funciones, es decir, la función de indicarnos que está la vocal O, la Holam, pero a la vez nos ayuda a saber la consonante es una Chin, ¿sí? Como que ese mismo puntico va a llevar a cabo las dos funciones. ¿Listo? Como es el caso de aquí, porque esa bet, si nosotros dijéramos, no, el puntico es solo de la Chin, la bet quedaría sin vocal y pues la consonante no puede estar sin vocal, ¿sí? Entonces ese puntico como que está cumpliendo las dos funciones. Para un lado represento la O y pues a la vez estoy representando para que ustedes sepan que esa vocal es una Chin. Entonces eso quería como darles de un tip, porque seguramente en muchos ejercicios, en muchas palabras que vayamos encontrando, pasa eso, y uno a veces queda como, ¿y aquí qué se hizo la vocal de esa consonante? ¿Para dónde se fue? ¿Será que no lo imprimieron bien? ¿Se le pasó a la persona que está escribiendo colocarle la vocal? ¿Qué sería? Es por ese motivo que les acabo de explicar. Entonces, ahora teniendo en cuenta eso, entonces aquí esta parte sería como bo, y entonces si a la vez es una Chin, entonces como bo sho, ¿sí? En este caso la E no sonaría porque ese puntico llamado Holam, la O, es una vocal corta, y una de las reglas es que después de una vocal corta la cheva no se lee. Entonces sería bochom rom. ¿Listo? Luego tenemos aquí esta, otra vez como está antes de ella está la Holam, pues tampoco se leería, entonces sería Olkim. ¿Listo?
Aquí abajo tenemos otra. Este guioncito que se llama patada, que es una vocal A, también es corta. Entonces, en ese caso, no se va a leer la cheva que tenemos aquí. ¿Sí? Recuerden que siempre tenemos que mirar qué hay antes. Tenemos la cheva, entonces nos movemos un paso al lado y miramos qué vocal está antes de ella. Para saber si es corta, no se lee, si es larga, sí se lee. Entonces, como es corta, entonces sería Gabriel. Gabriel sería esa palabra. ¿Listo? Ahora viene esta. En esta, por las flechitas azules, lo que señalé fue donde aparece un cheva compuesto. Entonces, lo que les decía, el cheva compuesto es como si se vieran dos vocales en ese dibujito, pero pues lógicamente solo va a tener un sonido, no es un dictongo. Un dictongo es cuando hay dos vocales una al lado de la otra y ambas vocales van a sonar. En este caso no se lee como ea, ¿sí? Que yo veo la cheva y veo que esta es de esta misma A, entonces la voy a leer como ea. No, tengan presente que no suena como un dictongo. Esta solo suena como A, que es la hatat patá, ¿sí? Las que les decía que tienen como esa partecita de hatat, ¿sí? Entonces sonaría como una A. Entonces, asher. Luego aquí está la misma cheva compuesta, noten que es la misma forma, y pues la palabra se leería Adamá. Seguimos aquí abajo, otra vez otra cheva compuesta, que va a ser la misma de las dos de arriba, y sería Kacher. ¿Listo? Venimos aquí, en esta palabra tenemos dos cheva. ¿Listo? Una aquí y la otra aquí. La palabra sería esta. Entonces, una regla. Cuando la primera vocal de la palabra que vamos a estudiar es una cheva, sí se lee. Cuando la palabra comienza con cheva, sí se pronuncia el sonido de la E. Entonces, esta, por eso en chulito, sí se lee. La otra le coloqué la X de que no se lee. ¿Por qué? Porque este puntico, que es una vocal I, es una vocal corta. Entonces, como es una vocal corta, no se leería, no se pronunciaría esa E que sigue, la de la cheva. ¿Sí? Entonces la palabra se leería Be-Yish, Be-Yisrael, Be-Yisrael. ¿Listo? Ahora vamos aquí abajo. Entonces aquí está el chulito, sí se lee. ¿Por qué se lee? Porque antes de la cheva hay una vocal que es la que parece una T pequeñita, que se llama kametz, que es una vocal A, pero esa vocal es larga. Entonces cuando antes de la cheva hay una vocal larga, sí se lee. Por eso pues la marqué que sí se leía. Entonces aquí sería, la palabra sería Yatseu, ¿sí? Seguimos con la otra. Entonces tenemos dos chevas una al lado de la otra. Una de esas reglas que ya les había compartido es que cuando están dos una al lado de la otra, tiene que no haber nada aquí en la mitad, sino cheva. Cuando hay dos así junticas, la primera no se lee y la segunda sí se lee, ¿sí? Y además aquí pues tampoco se leería porque antes hay una vocal corta, pero principalmente es porque cuando hay dos una al lado de la otra, la primera, la que esté más hacia la derecha, hacia este lado, no se lee, y la que esté más para acá sí se lee, que sería esta. Entonces sería Yishleu. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos piden que hagamos en este punto. Leer la palabra, identificar dónde está la cheva y decir si se lee por o no se lee por tal y tal cosa. Y pues la cheva compuesta, señalar dónde aparece. Recuerden que la cheva compuesta, ¿cuáles son? Las que se tienen esa parte del hatuf, por ejemplo, cuando uno dice, del hataf, cuando uno dice hataf patá, hataf segol, hataf kamesh, esas tres que tienen ese pedacito de hataf,
son las que se unen, que forman parte de ese grupo de cheva compuesta. Solo esas tres vocales, ¿listo? Para que lo tengan presente. Ahora vamos a ir aquí otra vez al libro a tomar las dos palabras que les dije para ver un ejemplo del siguiente punto del ejercicio que nos proponen aquí en nuestro libro de referencia. ¿Listo? Entonces ya nos vemos. Compañeros, ahora para el siguiente punto, las palabras que les dije que iba a tomar de referencia son estas dos, la que dice Abram y la que dice recusó. Pero quiero mostrarles algo importante que debemos de tener en cuenta aquí. Estos signos, estas marcas que ustedes ven aquí que pues coloqué en color verde o en color morado y que pues aparecen aquí en el libro, tienen un propósito, o sea, todo lo que nos coloquen tiene una razón de ser, no va a ser un adorno para que se vea más bonito, sino es una referencia, como una manera en que nos van a ayudar cuando presentan las palabras transliteradas, que a propósito recuerden que transliteración tiene que ver cuando es como si yo escribiera lo que estoy diciendo, ¿sí? O sea, por ejemplo, voy a decir el nombre David, entonces yo escribo lo que hablo, ¿cierto? Otra cosa muy distinta es la traducción, ¿sí? La traducción es una palabra que yo tengo, por ejemplo, en español, cómo se ve, cómo se escribe en hebreo o cómo se escribe en griego, por ejemplo, ¿sí? Digamos, tengo la palabra tierra, ¿sí? Entonces, transliterar es pues escribir tierra, la T, la I, la E, la R, la R y la A, ¿cierto? Lo que estoy hablando. Pero traducir es, tengo la palabra tierra, en hebreo es la palabra Adamá, ¿sí? Ya no estoy colocando, cómo es la T en hebreo, cómo es la I en hebreo, no, sino es cómo se ve, cómo se escribe esa palabra en esa lengua como tal, en ese idioma, o en griego es la palabra G, ¿sí? Entonces esa parte es importante para no confundirnos cuando decimos transliteración o traducción, para que lo tengan presente. Cuando nos transliteran las palabras en hebreo, ¿sí? Que nos van colocando, esta palabra se pronunciaría así, usan este signo, este tipo de marcas para que nosotros podamos tener un referente y decir, por ejemplo, la Aleph no suena, la Ayin tampoco tiene sonido, pero sí se va a representar de una manera específica, por ejemplo, con estas comillitas, ¿sí? Que para este lado es la Aleph, para el otro lado va a ser la Ayin. Nos la representan de esa manera, ¿para qué? Para que nosotros podamos decir, la palabra en hebreo tiene esta consonante en específico, va a comenzar con Aleph, porque independientemente de que no suene, sí la deben representar. ¿Para qué? Pues uno, porque así se escribe la palabra, pero lo otro, porque cuando yo la vaya a buscar aquí en mi diccionario, si no tengo en cuenta que originalmente la palabra en hebreo tiene Aleph, pues voy a coger para otro lado o no la voy a encontrar, ¿sí? Entonces por eso me la representa, para que, verdad, voy a buscarla con la Aleph. Y estas que colocan, por ejemplo, en las vocales, también es para ayudarnos a distinguir, y ya les voy a mostrar aquí en el libro para que lo puedan apreciar mejor. Cuando es una, por ejemplo, en este caso, esta A, ¿cuál de las tres A es? La palabra en hebreo, ¿cuál de las tres diferentes en trazos, nikudot, que representan una A, es la que va a tener aquí? O lo mismo en este caso. Esta E pequeñita, por ejemplo, representa que la palabra tiene una cheva, esa E exponencial. O estas también, para saber cuál de las dos U va ahí, cuál de las cuatro O va en este lugar. Por eso le colocan así como un guioncito, como si fuera un techito, o una flecha apuntando hacia arriba, o esta que es como unas antenitas o una curvita sobre la consonante, para saber, por ejemplo, si aquí va una sin o va una samek. Entonces, esa parte es importante, pues, para que lo tengan en cuenta y sepan, pues, por qué nos están colocando eso. Que no, como les decía, no es un adorno para que sea más bonito o para representar solamente
como que la palabra está en otro idioma, sino cumple una función, cumple un propósito. Entonces vamos al libro para que lo veamos, lo miremos allí de una mejor manera. Entonces, nuevamente aquí en nuestro libro de referencia vamos a ver lo que les decía de las vocales para que lo puedan apreciar mucho mejor. Entonces, compañeros, esta tablita es la que les decía que nos sirve de referencia, ¿sí? Dice aquí, las vocales se distinguen entre largas y breves, y pues nos van a representar como el signo, es decir, cómo es la forma, primero el nombre de la vocal, cómo es la formita, el dibujo, el trazo en hebreo, y aquí dice pronunciación, transcripción. La pronunciación pues es que es una A, E, I, O, U. Y la transcripción es, equivale a lo de transliterar que les decía hace un momento. Y noten que, por ejemplo, a ver si se puede agrandar un poquito. Noten cómo aquí, por ejemplo, nos colocan que esta A se representa con el guioncito, que hay una E con un guioncito, o la del techito, la flechita. La I lo mismo, en el caso de la O, la U, y aquí para este lado también, miren, estas por ejemplo no le colocan nada, entonces las que no le colocan nada representan la patá, la segol, la irik, la kamel hatuf y la kibush. Y aquí al ladito, pues las que sí nos están colocando ese signo, es la A con el guioncito encima, representa la Kametz. Esta que sería la Sere, la representan con una E con un guioncito sobre ella. Y la E con la flechita o el techito representa pero la Sereyot. La Iriyot la representa la I con el techito. La Holem la representan con la O y el guioncito encima. Y la Holambab con la O con el techito. Y la churu, que es la otra vocal U, va a ser la U con el techito. Entonces, esta tablita que tenemos aquí nos va a servir muchísimo en este tipo de ejercicios donde nos dan, digamos, una palabra transliterada en hebreo y nos piden, ahora colócala en las consonantes y vocales propias del hebreo para ver cómo quedaría. Entonces, vamos otra vez al tablero para poder mirar las dos palabras de referencia, a ver cómo nos quedaría. Listo, compañeros. Entonces, teniendo en cuenta lo que les mostraba en el libro y la manera en que van representando con estos signos que A, E, I, O, U, qué vocal sería la que se colocaría en hebreo, estas palabras quedarían así. Entonces, la comillita me está representando la Aleph, y la A solita sin nada es la patá. Luego tenemos la Bet, que también en el libro nos muestran cómo la representa para saber si lleva Dagesh. Entonces tenemos aquí la Bet, luego sería la R, que es la Resh, ¿sí? Y luego viene la A con el guioncito encima de ella, que equivale a la Kametz, y por último tenemos la Men. Entonces, dos cosas que quería llamar la atención en esa palabra. Una, que ustedes dirán, aquí yo no veo ninguna E, ¿por qué le colocó una E acá? ¿Por qué le colocó la cheva ahí? Lo que pasa es que como la cheva, ya lo hemos mencionado, que hay momentos que se lee, hay momentos que no. Cuando se lee, sí se representa, sí se escribe la transliteración. Cuando no se lee, tampoco se transcribe, tampoco se coloca. Entonces, por eso en hebreo la lleva, pero aquí en la transliteración no la colocaron, porque como no la vamos a leer, pues no la representan, ¿sí? Lo que les decía, escribimos, es como si estuviéramos hablando, lo que estoy hablando lo voy colocando, entonces como yo no digo la E, pues no la coloco aquí, ¿sí? Pero aquí sí, y una forma de saber que pues esa E iría ahí es, pues uno, cuando vamos aprendiendo vocabulario, pero otra cosa es porque esto no puede quedar la consonante sola, no puede quedar la consonante ahí como que mi vecina tiene vocal, mi otra vecina tiene vocal y yo, ¿qué pasó con mi vocal? Entonces, por ese motivo va, digamos como que podemos inferir, pensar que iría la cheva en ese lugar, ¿listo?
Esto y lo otro de pues cómo confirmamos que no se lee, porque antes sería una vocal corta. Entonces recuerden que si antes del HBA hay una vocal corta no se lee, y por eso no la colocaron aquí. Y lo otro que les quería llamar la atención es aquí con la MEM. Recuerden que hay consonantes que se llaman SOFIT, que aquí hace referencia que la consonante tiene una forma cuando va, digamos, al principio o en la mitad de una palabra, pero cuando va al final, cuando es la última letra de la palabra en hebreo, o sea, teniendo en cuenta que leemos de aquí para allá, entonces la última va a ser esta, va a ser aquí. Entonces, cuando va al final, su forma cambia. Por eso aquí colocamos la mem sofit. Si nosotros colocamos la otra forma de la mem, la que parece, digamos, tiene así como una forma de una montañita, no quedaría bien, ¿sí? No, tiene que ser así, porque va a ser la final, porque es la última consonante de esa palabra, ¿listo? Entonces la primera sería Abraham, y la otra, entonces la R sería la resh. Aquí sí, como sí se lee, sí la vamos a pronunciar, sí la colocaron. La exponencial, la E chiquitica, representa la Sheva, entonces aquí la coloqué en verde. Luego sigue la Kaf, ¿sí? Como no está al final, entonces es la forma, digamos, normal, la forma básica de la consonante. Entonces tenemos la Kaf. Luego, en la tablita que les mostré en el libro, nos representaban la U, que tiene como el techito, y hacía referencia a que es la Churu, ¿sí? Que es la Waf con el puntico en la mitad. Luego tenemos esta que, cuando aparece así, corresponde a la Sin, ¿sí? A esta consonante que también suena como una S. Y por último, aquí en el libro también nos estaban mostrando que esa O con techito corresponde a la Holland Baf. Entonces, por eso pues las coloqué de esta manera. Entonces sería recusó, ¿sí? La palabra quedaría de esa forma. Entonces, espero que este ejemplo, este ejercicio práctico les ayude a ver pues la importancia que tiene de conocer esas reglas. A veces cuando estamos estudiando es como que y esta regla y la otra regla y todo esto, ¿yo qué voy a hacer con eso? Aquí es donde está el provecho de ver, cuando yo ya me animo a intentar leer un texto bíblico, decir, ay, ve, aquí ya no se va a leer Abraham, sino Abraham. Aquí tal cosa, aquí esto es una U, esto es una O, y nos va ayudando a como que se nos facilite el acercarnos al hebreo y ver que no es tan difícil de asimilar como de pronto nos podemos hacer la idea en un principio. Entonces, espero que el punto anterior y este que sería el ejemplo de la otra parte del ejercicio, de la tarea que nos proponen allí, les sea de mucha utilidad, que puedan seguir aprovechando los recursos. Lógicamente, cuáles van a ser nuestras herramientas fundamentales: la Tanakh o el Antiguo Testamento en hebreo, ¿sí? La Biblia hebraica estugatense o la Biblia hebraica quinta, nuestro diccionario de hebreo, nuestro léxico para aprender vocabulario y buscar las palabras y saber qué traducen al español y cómo las puedo entender, y ay, de razón casi lo traducen en la Biblia y ya lo entendí, ya vi cómo es. Y pues los libros de gramática y de referencia para ir aprendiendo y conociendo más, y por qué lo escribieron así, por qué aparece esta forma, y aquí usaron esta vocal y allí usaron la otra. Entonces, espero que todo eso les sea de mucho provecho y de mucho beneficio en su deseo, en su camino de querer aprender y conocer más del hebreo. Y pues no siendo más, Todá, que es gracias en hebreo. Gracias a cada uno de ustedes, gracias por acompañarme en este camino de querer conocer más sobre el hebreo. Los invito pues a que se suscriban al canal, le den like si les gustó este contenido, este video, y lo compartan con otras personas a las que les pueda ser de provecho y de utilidad este material. Gracias a todos, Todá a todos ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad y que Dios los bendiga.